Muy bien, pues un gusto saludarles nuevamente. Es un gran placer estar con todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este curso de resolución de problemas matemáticos. Nos da mucho gusto el poder hablar de matemáticas y en particular de un tópico que está mucho más ligado a la pedagogía de las matemáticas, como es la resolución de problemas. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y bueno, ahora tendré la oportunidad de poder estar trabajando con todos ustedes en este curso. Y bueno, nos da mucho gusto. Gracias Marbelí, Erika, Ademir, José Eucario. Muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta sería si ustedes han escuchado hablar algo de este método de resolución de problemas, si alguien lo conoce un poquito. No, No he escuchado antes. Ok, a ver si logré escuchar. El profesor, donde aparece José Eucario nos dice que no, ¿verdad? Eh, el profesor Ademir, no sé si usted antes lo ha escuchado antes. ¿Ha escuchado algo sobre este método de resolución de problemas? No, para nada. no, Eh, nunca había escuchado. tampoco, nunca habías escuchado a Marbelí, muy bien. Erika, no sé si antes usted había escuchado. No, tampoco, no había escuchado. Muy bien. Bueno, yo tengo la sensación, debo decirle, tengo la sensación de que muy probablemente sí han escuchado hablar de este método de resolución de problemas, pero tal vez, debo decirlo, no tanto como un método, sino como una manera de resolver problemas matemáticos que muy seguramente nuestras maestras, nuestros maestros en la educación escolar, en la educación primaria, en la educación secundaria, media superior y universitaria, han en cierta medida tratado con nosotros. ¿Por qué? Porque la resolución de problemas es un tema, digamos, típico un poquito cuando hablamos de la enseñanza de las matemáticas o también, ¿por qué no decirlo?, de las ciencias. Sin embargo, aun cuando hablamos de resolución de problemas, no siempre hablamos, no siempre llevamos, digamos, no seguimos una metodología específica y muy probablemente lo que hacemos es eh, seguir una parte de la metodología, el método, pero no probablemente llevamos toda la atención o todos los pasos que este método conlleva. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar este camino para hablar sobre la resolución de problemas. Si ustedes me permiten, voy a apagar un poco mi cámara, voy a utilizar una presentación para poder dialogar sobre ello. De antemano, les agradecemos que nos acompañen y nos da muchísimo gusto recibirles en este curso. A ver, les agradezco mucho. Si nos pueden compartir, justamente, sí, ya se ve nuestra diapositiva. Ya se ve, ¿verdad? Ahí está, se ve claramente. Sí, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a hablar entonces de resolución de problemas. De antemano les agradecemos mucho que nos acompañen en esta noche y que, bueno, pues todos podamos
podamos disfrutar el día de hoy sobre esta sesión de matemáticas. ¿Qué es lo primero que habrá que comentar, pues, de este método? Lo primero que hay que comentar de este método es que este método fue creado casi a mediados del siglo pasado por un gran matemático de origen húngaro, que es George Polya. Polya escribió en 1945 un libro que se llama Cómo plantear y resolver problemas matemáticos, que muy seguramente han podido explorar a través de diferentes editoriales, a través de medios digitales, y que es ampliamente conocido en el ámbito de la pedagogía de las matemáticas. Cuando Polya publica este texto, Polya ya era un matemático con una gran experiencia, no solamente en la matemática, donde pudo desarrollar un trabajo importante en el campo del análisis, en el campo de la matemática discreta, sino también en la enseñanza de las matemáticas, que fue una de las preocupaciones de este matemático húngaro. George Polya entonces se proponía la idea de que las matemáticas o de que la enseñanza de las matemáticas tenía más sentido cuando se podría ver esta enseñanza próxima a la realidad que viven los estudiantes. Es decir, cuando podríamos considerar algunos elementos del contexto de vida de los estudiantes y estos elementos del contexto de vida finalmente podrían llevarse a la resolución de problemas, prácticos. Polya entonces asociaba esta idea de que las matemáticas con respecto a su enseñanza tendrían que tener un cierto valor utilitario, un cierto valor para poder resolver problemas en las sociedades que viven las personas. En este sentido, la matemática se convirtió en una herramienta poderosa, en un instrumento muy importante para poder resolver los problemas a los que las personas nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Además, no solo eso, Polya anticipa a muchas teorías pedagógicas previas. Por ejemplo, Polya nos habla de que aprender matemáticas tiene más sentido cuando los conceptos matemáticos están ligados a la realidad que viven los alumnos. Y esta idea de fondo, ya en los años 80, ya en los años 90, la podríamos ligar perfectamente a un concepto que surge en el ámbito de la psicología educativa, que es el aprendizaje significativo, y que fue desarrollado por David Ausubel y posteriormente por Jeremy Brunner. Es interesante entonces que Polya en su método, podríamos decir que su método incluye dos aspectos: un tratamiento del aprendizaje que está ligado a esa experiencia, que está ligado a estas maneras que tienen las personas para intentar resolver un problema matemático. Y por otra parte, hablamos de la enseñanza que tiene que ver justamente con esta metodología que propone seccionar el análisis de un problema en diferentes pasos, en diferentes partes, de tal manera que al seguirlas podamos resolver un problema, pero no solamente resolver un problema, sino construir un aprendizaje en las matemáticas, construir un aprendizaje de esos conceptos matemáticos. ¿Sí? Entonces, Polya nos dice que hay 4 momentos importantes. El primer momento consiste en tratar de comprender el problema. Es decir, vamos a analizar el problema y vamos a tratar de comprender lo que el problema nos dice. Lo que el problema nos dice. Segundo, vamos a elaborar un plan. Vamos a construir un plan de acción. Es decir, creo que ya entiendo el problema, entonces ahora sí, vamos a ver qué pasos tenemos que seguir para resolver el problema que nosotros hemos planteado. Tercero, vamos a aplicar
vamos a aplicar ese plan. Vamos a aplicar ese plan. Y número 4, vamos a revisar si la aplicación de ese plan pues nos dio los resultados que nosotros esperamos y además si podemos como tal verificar, comprobar los resultados que obtuvimos. Vamos a tratar de reflexionar sobre la manera en la cual resolvimos el problema, si hay manera de generalizar este problema, si es un caso particular, si hemos resuelto otros problemas semejantes, etcétera. Entonces, esta manera de pensar las matemáticas, esta manera de enfrentar los problemas matemáticos, no solamente contribuyen exclusivamente a la solución de los mismos, sino que también contribuyen a crear una perspectiva, una manera muy específica de cómo pensar las matemáticas y de cómo construir el conocimiento matemático escolar. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, hasta este punto. Muy bien, si no tenemos problemas, pues vamos a tomar una perspectiva que el propio Paul ya propone. ¿Y cuál es la perspectiva? La perspectiva es que la mejor manera de aprender la resolución de problemas, pues es justamente resolviendo problemas matemáticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, lo que continúa va a ser que nos vamos a enfrentar a nuestro primer problema matemático. Ahí está. Voy a llamarle a este problema el problema de una sucesión de conejos. Sí le vamos a llamar. El problema de una sucesión de conejos. Es decir, vamos a suponer que estamos en la comunidad de Janitzio, por cierto, una comunidad muy bonita, muy hermosa en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, y ahí Juan y María se van a casar. Como regalo de bodas, sus padrinos entonces decidieron obsequiar una pareja de conejos que satisface las siguientes 4 suposiciones. ¿Cuál es la primera suposición? Pues la primera suposición es que la pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año. Segunda suposición, las nuevas parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este. Tercera suposición, las nuevas parejas de conejos se constituyen por una hembra y por un macho. Y finalmente el cuarto supuesto. La reproducción de conejos no satisface las leyes de Mendel. Es decir, se pueden reproducir entre familiares. Entonces la pregunta es, o el cuestionamiento es, ¿vamos a ayudar a Juan y a María? En esto consiste el problema. Vamos a ayudar a Juan y a María a calcular cuántas parejas de conejos tendrían en el primer año, asumiendo que se cumplen estos 4 supuestos. Insisto, vamos a ayudar a Juan y a María a calcular cuántas parejas de conejos tendrían en el primer año, asumiendo estos 4 supuestos. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes están de acuerdo, entonces vamos a dar un tiempo para que pensemos este problema desde casa. ¿Qué les parece? ¿Estará bien? 10 minutos. Si podemos pensar este problema 10 minutos y vamos a dialogar sobre cada uno de los pasos que Paul ya propone. ¿Ok? Adelante, por favor. Les invitamos a todos allá en casa a intentar resolver este problema sin ningún otro tipo de ayuda que no sea más de que estos 4 supuestos, si son tan amables. Adelante, por favor.
Muy bien, ya tuvimos un poquito de tiempo. ¿Cómo nos sentimos en este primer problema? ¿Cómo nos fue? ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien ya tiene alguna solución o alguna idea? Muy bien, ¿alguien, algunas ideas? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Alguien que desee participar puede hacerlo de viva voz, con mucho gusto? Muy bien, ¿alguna idea? La verdad, no. ¿No? Ok, muy bien, muy bien. Claro, es válido. Voy a dejar de compartir un momento para poder platicar y tener la oportunidad de que todos nos podamos ver, porque además Google Meet no me deja ver sus mensajes de chat cuando uno está compartiendo pantalla, ¿no? Muchas gracias. Entonces, tengo acá ya algunos mensajes. Me dice la maestra Erika que veamos qué nos comenta. No, aún no hay una respuesta. Maestro Ademir, ¿alguna idea sobre este problema? Marbelí, ¿alguna idea? No, ni idea. Ok, perfecto. Ok. Gracias, maestro Ademir. Ya salió humo. Muy bien. Bueno, lo primero que deseo compartirles es que este es un problema eh, que podemos trabajar en nuestro salón de clases cuando utilizamos el método de resolución de problemas, pero además específicamente también cuando lo que buscamos es desarrollar lo que llamamos un aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento fue propuesto por más o menos a los años 80, 90 por Jeremy Brunner, y ahí establecía justamente que era una de las maneras de poder alcanzar un aprendizaje significativo. El aprendizaje por descubrimiento es uno de los métodos para construir el aprendizaje con nuestros alumnos más interesantes que podemos utilizar en la enseñanza de las ciencias. ¿Y por qué es un método tan interesante en la enseñanza de las ciencias? Pues es un método interesante en la enseñanza de las ciencias justamente por el hecho
por el hecho de que lo que buscamos, lo que nosotros buscamos desarrollar en él, ¿sí? Lo que nosotros buscamos desarrollar en él es un aprendizaje significativo, pero además es un aprendizaje que se va construyendo por fases. Es decir, a veces cuando tenemos problemas con parámetros, a veces cuando problemas que buscamos pasar de casos particulares a casos generales, el aprendizaje por descubrimiento es una excelente estrategia metodológica. Pero bueno, vamos a hablar entonces de este problema en particular. Y lo primero que vamos a hacer es revisar nuevamente la lectura del problema. A ver, ¿qué es lo que dice este problema? Nos dice que en la comunidad de Janitzio, Michoacán, Juan y María se van a casar. Y como regalo de boda, sus padrinos decidieron obsequiar una pareja de conejos que satisface 4 supuestos. La primera es que la pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año. La segunda es que las parejas de conejos crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este. La tercera es que las nuevas parejas de conejos se constituyen siempre por una hembra y por un macho. Y la cuarta es que la reproducción de conejos no satisface las leyes de Mendel, es decir, que se pueden reproducir entre pares. El problema lo que nos pide es que ayudemos a Juan y a María a calcular cuántas parejas de conejos tendrían en el primer año cumpliendo estos 4 supuestos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que sabemos que las parejas de conejos y todos sus descendientes van a vivir al menos de un año, que se vale la reproducción entre familiares, porque no se cumplen las leyes de Mendel. Y la parte interesante, la parte fundamental, es darnos cuenta que las nuevas parejas crecen en el primer mes y siempre en el segundo mes se reproducen. En el tercer mes se reproducen. En el cuarto mes se reproducen. En el quinto mes se reproducen. Y así sucesivamente. Mientras que, por otro lado, las nuevas parejas siempre nacen en pares. Una hembra y un macho. ¿Y por qué estamos poniendo este énfasis? Porque justo lo que queremos es clarificar el problema, es decir, comprender perfectamente cómo es que, qué es lo que el problema nos dice, de qué trata el problema que nosotros estamos atendiendo. Ok, ya que hemos tratado de clarificar un poquito, vamos a dar más pistas, pero no vamos a dar aún una respuesta. Esta es la parte interesante. No damos una respuesta. Cuando nosotros damos la respuesta o cuando el alumno obtiene la respuesta de otra fuente que no sea su propio pensamiento, que pueda ser internet, que pueda ser un libro, que puede ser otro compañero, entonces no construye su aprendizaje. Requerimos entonces que sea un desarrollo propio por parte del estudiante. Y vamos a hacerlo. Vamos a dar esa pista que nos puede ayudar justamente a identificar, a conocer, a saber cuántas parejas de conejos han crecido. Ahí está. Voy ahora a hacer una presentación grande y observemos cómo crece la familia de conejos. Vamos a observar cómo están creciendo. A ver, entonces, cuando nos regalan esta pareja de conejos a Juan y a María, son pequeños, ¿verdad? Pues tenemos una pareja de conejos. Pasa un mes y crecen. Segundo mes, se reproducen. Ya son 2. Tercer mes, los adultos se reproducen y los pequeños crecen. Ya son 3. Cuarto mes, los adultos se reproducen, los pequeños crecen, los adultos se reproducen. Ya son 5. Quinto mes, los adultos se reproducen, los pequeños crecen, los adultos se reproducen, los adultos se reproducen y los pequeños crecen. Ya son 8. ¡Wow! Este pictograma nos ayuda mucho, porque este pictograma nos permite observar cuál es la regla de crecimiento de los conejos, de las familias de conejos. ¿Qué es lo que buscamos con nuestros estudiantes? Que ellos mismos identifiquen esa regla de crecimiento de los conejos. Y entonces yo me permitiría hacer esta pregunta a ustedes. ¿Podemos identificar esta regla de crecimiento?
Sí podemos identificar esta regla de crecimiento. ¿Podemos darnos cuenta cómo está creciendo la familia de conejos? A ver, observemos. En el primer mes tenemos 1, segundo mes tenemos 2, tercer mes tenemos 3, cuarto mes tenemos 5, quinto mes tenemos 8. ¿Cuál regla podemos observar? ¿Cuál regla podemos vincular con respecto a cómo está creciendo esa familia de conejos? Tan, tan. ¿Alguien desea participar, compartirnos? ¿Qué observa? ¿Habrá algún concepto matemático o alguna manera de poder identificar? ¿A quién le gustaría decirnos? Bueno, si observamos del lado derecho, donde dice pares de conejos, parece ser que ahí ya tenemos una regla muy interesante. Fíjense qué interesante, porque tenemos 1 y 1, 2. 1 y 2, 3. 2 y 3, 5. 3 más 5, 8. ¡Wow! Ahí está la regla. Ahí está la regla. ¿Cómo podríamos enunciar esta regla a la que estamos haciendo referencia? ¿Alguien podría enunciarla? Es decir, si observamos, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3. Entonces, pareciera ser que el nuevo mes, el número de conejos del nuevo mes es igual, ¿verdad?, a la suma del número de conejos de los 2 meses anteriores. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, 8 es igual a 5 más 3. 5 es igual a 3 más 2. 3 es igual a 2 más 1. 2 es igual a 1 más 1. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, si eso ocurre, nosotros podríamos calcular, wow, toda esta suma. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 es 13, 8 más 13 es 21, 13 más 21 es 34, 21 más 34 es 55, 34 más 55 es 89, 89 más 55 es 144, y 89 más 144, considerando este mes número 12, porque recordemos que en el mes 1 lo estamos contando, pero en realidad es como el nacimiento, ¿no? Pasa un mes, transcurre un mes cuando ellos crecen. Entonces, el mes 12 en realidad está corrido, ¿verdad? Es decir, cuando aquí es el mes 12, es el mes 11, lo que aparece en esta tabla, el mes 13 será el mes 12. Entonces, el mes 12 tendría ¿cuántas? 233 parejas de conejos. O dicho de otra forma, la suma de 144 más 89. La suma de 144 más 89. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, esa es la solución a nuestro problema. Y alguien diría, bueno, ahí acaba el problema. La respuesta es no. Mucho de lo interesante viene después de la solución del problema. Porque el problema lo que es una invitación. Es una invitación a que estudiemos dos conceptos de las matemáticas. El primer concepto,
que le llamamos la sucesión de Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Empezamos a observar que la suma de estos valores coincide perfectamente con la suma mes a mes de las parejas de conejos. Eso es una sucesión de Fibonacci. Pero no solo eso. Asociado a la sucesión de Fibonacci, podemos también estudiar otros conceptos matemáticos como la proporción áurea. Esta proporción áurea que aparece en esta imagen, podemos observar justamente del lado derecho esta proporción que aparece estudiando la proporción de áreas, de cuadrados y de rectángulos. De hecho, un rectángulo que como consecuencia lo que tenemos es justamente una curva muy famosa, la curva al infinito. Entonces, esta sucesión de Fibonacci aparece en muchísimas partes de las matemáticas. Aparece en el triángulo de Pascal, ¿sí? Aparece, si nosotros numeramos, por ejemplo, si observamos la manera en la cual nosotros podemos acomodar las ramas, cómo se distribuyen las ramas de un árbol, hay matemáticas ocultas ahí, pero también nos permite estudiar de una manera más formal, ya en el nivel secundaria, ya en el nivel preparatoria, la noción de número áureo, la noción de sección áurea entendida como esa división armónica de un segmento en media y extrema razón, que nos permite poder establecer una relación de tamaños con la misma proporcionalidad entre el todo dividido en mayor y menor parte. Esta proporción, esta manera de poder seleccionar proporcionalmente la línea, es lo que llamamos la proporción áurea. Y que de hecho la podemos también describir de manera algebraica si nosotros consideramos que el segmento es de longitud 1 y tomamos una parte de él, la parte mayor X. Tenemos un segmento de longitud 1 y tomamos X en él, la parte mayor, que nos queda el segmento menor que es 1 menos X. De ahí que tenemos, pues de ahí tenemos una expresión que es 1 menos X es a X, lo que X es a 1. Y si esta razón, si esta proporcionalidad algebraica la resolvemos, lo que tenemos es que 1 menos X por 1 es 1 menos X igual a X por X, X cuadrada. O sea, 1 menos X es igual a X cuadrada. Si 1 menos X es igual a X cuadrada, esto entonces lo podemos escribir como una ecuación de segundo grado, X cuadrada más X menos 1 igual a 0. ¿Y cuál es la solución de esta ecuación? Pues si nosotros utilizamos la fórmula general para los coeficientes de A igual a 1, de B igual a 1 y de C igual a menos 1, obtenemos que es X igual a menos 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Es extraordinario que si nosotros tomamos este valor y lo sustituimos justamente en la proporción X sobre 1 menos X, lo que obtenemos es la proporcionalidad áurea. ¿Sí? Es decir, 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, que es proporcional a 1.618 y muchísimos más valores. ¿Por qué? Porque es un número irracional. De hecho, es un número irracional algebraico. Y entonces esto nos invita a estudiar muchas más cosas. Por ejemplo, podríamos estudiar así como esta proporcionalidad áurea, también podríamos estudiar la noción de sucesión. La noción de sucesión ligada ¿a qué? Ligada justamente a la proporcionalidad áurea, lo que nosotros llamamos la sucesión de Fibonacci. Esa sucesión de Fibonacci que podríamos escribir como AN igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 elevada a la n, menos 1 menos la raíz cuadrada de 5 elevada a la n, entre 2n raíz cuadrada de 5, donde n es un número natural. Y si nosotros observamos en esta sucesión, sus elementos son 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Y además,
cumple una condición muy especial. La condición de que a la n más 1 es igual a la n más a la n menos 1. ¿Sí? A la n más 1 es igual a la n más a la n menos 1. Entonces, podemos observar ahí justamente cómo aparece de manera natural el concepto de sucesión de Fibonacci. Muy bien. Y de hecho, esto nos motiva a estudiar otros valores. Por ejemplo, podríamos estudiar la sucesión cuya suma de los n números naturales que estudió Carl Friedrich Gauss, o inclusive estudiar las sucesiones de la suma de potencias de un determinado número. ¿Qué es lo que buscamos desarrollar en esto? La motivación. Ese es el papel central. Ese es el papel central justamente que juega y que utiliza George Polya en su método. Motivar al estudiante y utilizar esa motivación para tomar puntos de encuentro entre un tema de matemáticas y otro tema de matemáticas. Bueno, pues esto apenas es el inicio, maestros, maestras. Ha sido un gran placer platicar estos primeros minutos juntos. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, les invito a que nos reunamos en 8 días a la misma hora, pero antes vamos a enviar algunas actividades y también el libro de George Polya para que podamos revisarlo todos a nuestro grupo de WhatsApp. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta de la sesión del día de hoy. Todo muy bien, gracias. Bueno, Pena muchas porque gracias. como maestro requiere primeramente conocer los métodos para poder apoyar a los alumnos, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo todos estos métodos. Sí. Y yo estoy seguro que en estas 4 semanas que vamos a trabajar va a ser sesiones de aprendizajes para todos. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, maestro, maestra Erika, maestro Ademir, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche y nos vemos Muchas entonces gracias. en 8 Buenas días noches. y compartimos los materiales en el grupo de WhatsApp. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Muy buen Gracias, hasta descanso. luego. Buenas noches. Hasta luego.